Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro vídeo más de Ingenieros en Serie. En esta oportunidad vamos a explicar un ejemplo de la aplicación de la jaula de Faraday. Así es, vamos a explicar un ejemplo de aplicación en la vida real, en la vida diaria, de la jaula de Faraday. Esto es una respuesta a un vídeo que me enviaron en el cual un tractor ¿sí? hace contacto con una línea de media tensión, queda electrizado completamente, pero la persona que conduce dicho tractor pues huye, pero se salva de morir. Entonces, este es un ejemplo práctico, una aplicación real en la vida diaria de la famosa jaula de Faraday. Pero para explicar esto vamos a empezar por el principio de funcionamiento de este tipo de jaula, ¿sí? La jaula de Faraday. Deben saber que todo cuerpo metálico conductor tiene la capacidad de perder electrones. Eso quiere decir que se ionizan fácilmente, pierden electrones, carga positiva con facilidad, ¿de acuerdo? Con el medio ambiente que lo rodea. Obviamente, un elemento metálico se oxida al ambiente, a la intemperie, con factores como el mismo ambiente, la humedad, etc. Entonces, un cuerpo metálico tiene esa propiedad, se oxida con facilidad. Imagina que tuviéramos un cuerpo sólido. Recuerdo que tenemos un cuerpo sólido en el cual, pues, al ambiente, como repito, se oxida con facilidad. ¿De acuerdo? Otra propiedad que tienen estos cuerpos metálicos es que todas estas cargas eléctricas se almacenan en la superficie, solo en la superficie. Pero eso ocurre cuando este cuerpo alcanza el equilibrio electrostático, es decir, cuando un cuerpo empieza a perder electrones, digamos acá está el volumen, pues hay un flujo de cargas eléctricas, es decir, hay cargas positivas, negativas y demás. Entonces, las cargas negativas, los electrones, primero están por aquí, los pierden, entonces los demás átomos quedan con carga positiva y demás. O sea, hay una transición. Directamente no se crea esto, sino hay una transición, pero cuando se llega a esa transición, aquí en la parte interna del conductor, ya no hay un flujo de cargas eléctricas, o sea, ya no hay ningún tipo de fuerza eléctrica que pueda mover las cargas. Simplemente todas las cargas eléctricas se encuentran distribuidas en la superficie, ¿de acuerdo? Entonces, ahí se dice, cuando las cargas eléctricas finalmente llegan a distribuirse en la superficie, se dice que el conductor está en equilibrio electrostático. Y por esa razón se crean líneas salientes y perpendiculares, desde luego, del campo eléctrico, ¿sí? Estas son las líneas de fuerza del campo eléctrico, perpendiculares a la superficie del conductor. ¿Por qué tienen que ser perpendiculares? Esa es una gran pregunta. Porque si fuera, por ejemplo, una línea oblicua con un ángulo, ¿sí? Eso quiere decir que tiene una componente perpendicular y una componente tangente. Quiere decir que la componente tangente del campo eléctrico origina una fuerza eléctrica sobre estas cargas. Entonces, esta fuerza tangencial movería las cargas de esta zona. Pero eso no puede ocurrir porque ya hemos dicho que esto estaría en un equilibrio electrostático. Y cuando alcanza un equilibrio, pues no hay movimiento de cargas eléctricas. Es decir, no existen componentes tangenciales, solamente existen componentes perpendiculares del campo. ¿De acuerdo? Y esto mismo pasa cuando se trata de un casquete esférico. Entonces, al estar todo, las cargas eléctricas distribuidas en la superficie, el campo eléctrico al interior es cero, ¿sí? O sea, ya no hay movimiento de cargas. Si el campo eléctrico al interior es cero, por la ley de Ohm, la densidad de corriente eléctrica es directamente proporcional al campo eléctrico, pues la densidad de corriente eléctrica al interior también es cero. O sea, no hay corriente eléctrica al interior del conductor. Y lo mismo pasa si esto se tratara de un casquete, ¿no? Un casquete hueco esférico, ¿sí? Lo mismo, las cargas eléctricas se distribuyen en la superficie, ¿sí? Se distribuyen en la superficie de este conductor metálico, que es una especie de casquete metálico esférico, y obviamente aquí también el campo es cero, y la densidad de corriente eléctrica es cero. Entonces, esto ya vendría a ser como una especie de jaula, ¿no? Jaula, o sea, no tiene la forma, pero es el mismo principio.
Entonces, se dice que el principio de funcionamiento de la jaula de Faraday es debido a que como las cargas eléctricas en la superficie de dicho conductor alcanzan el equilibrio electrostático que aplica solamente a la superficie, haciendo que el campo eléctrico al interior sea igual a cero. Y si no hay campo eléctrico, no hay densidad de corriente eléctrica. Es por eso que si tú te pones dentro de una jaula metálica, pues por más que existan descargas eléctricas, pues todo se va a concentrar en la superficie y tú vas a estar protegido al interior. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que pasa, ¿sí? En todo, en todo conductor metálico, en todo casquete metálico conductor, pues el campo eléctrico al interior es igual a cero. Solamente se crean líneas de campo en la superficie y son perpendiculares, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando este tractor, en el cual es un tractor con armature, ¿no? Un andamiaje metálico, ¿sí? Choca o hace contacto físico con una línea de media tensión o una línea de tensión por lo general, pues cuando ocurre este contacto físico, ¿sí? Justamente en esta parte, la parte mecánica de aquí, de la carga, donde carga una cierta masa, pues ahí ocurrió el contacto. Entonces, toda esa electrificación, toda esa densidad de corriente eléctrica va a ir aquí en la superficie, ¿no? Ahí en la superficie, toda esa densidad de corriente eléctrica en la superficie, ¿sí? Entonces, y obviamente va a haber una descarga aquí a tierra, ¿no? Va a haber una descarga aquí eléctrica a tierra, desde luego, pero en la cabina de la persona que maneja el tractor, esta cabina viene a ser como el espacio que les he dicho, ¿no? Un espacio en el cual el campo eléctrico es igual a cero. Entonces, esta sería la cabina, ¿sí? Lo mismo, esta sería como la cabina donde está el conductor. Esta sería la cabina. En este espacio, el campo eléctrico es cero. Por esa razón, es que el conductor logra salvarse. Nada más. Entonces, aquí es un ejemplo real en la jaula de Faraday, ¿sí? Hace contacto, toda esa electricidad fluye, toda esa energía eléctrica fluye por el armature, pero al interior de la cabina el campo eléctrico es igual a cero. Y si no hay campo eléctrico, no hay densidad de carga eléctrica. Por lo tanto, la persona que está en la cabina tiene la fortuna de ausencias de corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, por esa razón se salva, gracias al principio del funcionamiento de la jaula de Faraday. Y bien, si te ha gustado este vídeo, por favor, compártelo con todos tus compañeros. Y si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios.